Buenas tardes para nuestros asistentes. Gracias por acompañarnos en la Semana Internacional Virtual de la Universidad Pontificia, segundo semestre del año. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Francisco Vázquez con su presentación Evidencia del Market Timing Theory en empresas latinoamericanas. El doctor Francisco Vázquez es ingeniero comercial, MBA y Magíster en Finanzas de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional como gerente general, gerente de finanzas y asesor de directores en destacadas empresas como Tronwell S.A., Schooltech S.A., Induvet S.A., Manufacturas Luis Philippe Limitada, Compañía Chilena de Comunicaciones, entre otros. Actualmente el doctor Francisco se desempeña como director de posgrados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de Chile, donde también desempeña su labor investigativa. Entonces vamos a dar paso al doctor Francisco Vázquez con su conferencia y agradecerle por estarnos acompañando en este evento, doctor Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y agradecer también a la Universidad Pontificia Bolivariana por considerarme dentro de esta Semana Internacional. Bueno, lo que vamos a revisar hoy día es la evidencia que tenemos a nivel latinoamericano, fundamentalmente, del market timing, teoría. Con ello, quiero partir haciendo una pequeña introducción sobre la estructura tal de las empresas, digamos. Ya llevamos más de 60 años haciéndonos la misma pregunta. ¿Cuáles son los determinantes o los factores que ayudan o que influyen en la estructura de capital de las empresas? Cualquiera sea la empresa de tamaño, digamos, ¿no? Desde que Meyers en el año 84 se hizo la pregunta, ¿cómo las empresas escogen su estructura de financiamiento? La respuesta hasta el día de hoy es la misma. No lo sabemos con exactitud, ¿no? Hay varias teorías y muchos estudios sobre estas teorías, digamos, y los resultados son distintos. Por lo tanto, se alejan a tener una conclusión única. En este trabajo, digamos, buscamos al menos responder estas tres preguntas que están aquí, digamos. ¿Las empresas latinoamericanas aprovechan las condiciones favorables del mercado bursátil? Obviamente la pregunta está relacionada si aprovechan para emitir acciones o emitir deuda, fundamentalmente. ¿Qué relación existe entre los indicadores de mercado, fundamentalmente el precio valor libro, el precio de acción sobre el valor libro y la estructura de capital? Es decir, si las empresas perciben que hay un alto precio accionario o este precio accionario está sobrevalorado, ¿qué decisiones toman? Y finalmente, la última pregunta, el ratio de Baker and Goodberg nos entrega alguna información en relación a la estructura capital de las empresas latinoamericanas. Bueno, este ratio lo vamos a revisar en unas slides más, así que vamos a entrar en más detalle. Estas son las preguntas que este estudio pretende y busca responder. Para ello, un pequeño repaso de los distintos enfoques teóricos existentes actualmente sobre la estructura de capital de las empresas. Hay dos teorías que son ampliamente estudiadas dentro de la academia, digamos. Una de ellas es la teoría del equilibrio estático, en inglés Trade-off Theory, que de aquí en adelante le vamos a seguir llamando TOT, por simplificación. Esta teoría está basada en los estudios de Moynihan y Miller del año 58 y 63 y de Miller, y la cual aboga porque las empresas buscan una estructura de capital objetivo, la cual maximiza el valor de la empresa. La otra teoría es la teoría del orden jerárquico, en inglés Pecking Order Theory, que desde ahora en adelante le vamos a llamar POP.
Esta teoría está basada en los trabajos y en los estudios de Myers en el 84 y Myers-Marlouf en el 84. ¿Y qué dice esta teoría? Dice que las empresas financian sus necesidades de financiamiento, es decir, sus proyectos, de acuerdo a un orden jerárquico. Y esto está basado fundamentalmente en las asimetrías de información que hay dentro de las organizaciones. La prioridad fundamentalmente sigue el siguiente orden. En primer orden son los recursos propios que genera la empresa, es decir, las utilidades y las utilidades acumuladas, las que no se reparten. En segundo orden viene la emisión de deuda y finalmente la emisión de acciones. También dentro de este orden jerárquico, aparte de la asimetría de información, se encuentra el conflicto de agencia, producto que con la primera alternativa, que era las utilidades acumuladas, el conflicto de agencia es prácticamente nulo. La segunda opción, que era la emisión de deuda, el conflicto de agencia es con los tenedores de deuda. Y la tercera es con nuevos accionistas producto de una nueva emisión de acciones. Y obviamente aquí el conflicto de agencia aumenta, digamos, el conflicto de agencia entre accionistas es más relevante y más importante que con tenedores de deuda. La tercera teoría, que es en la cual se basa este estudio, es la del Mercantile Timing Theory. Esta teoría es de las nuevas, es mucho más nueva que las otras dos anteriores, y fundamentalmente está basada en un artículo de Baker and Gruber del año 2002. Y lo que hace estos señores, digamos, es preguntarse si en momentos específicos del mercado de valores, digamos, es cuando las empresas prefieren emitir acciones o recomprar acciones. En términos simples, si las acciones tienen un precio alto, y las empresas aprovechan esa circunstancia que el mercado está valorando bien las acciones, y las empresas aprovechan ese instante para emitir nuevo capital e incorporar más recursos. O, caso contrario, que si las acciones tienen precios bajos o se encuentran subvaloradas, las empresas toman la decisión de recomprar acciones. Esta teoría podríamos ampliarla o definirla en cuatro líneas. La primera es la que les acabo de mencionar, digamos, si las empresas tienden a emitir acciones en lugar de deuda cuando el valor de mercado es alto, lo cual desde la lógica financiera tiene mucho sustento. Otro escenario es que eso realmente se dé, digamos, y los ejecutivos lo planifiquen de esa forma. La otra línea es que las empresas emiten acciones cuando el costo del patrimonio de las mismas es relativamente bajo. Y con ello puedan recomprar acciones cuando el costo es relativamente alto. Una tercera línea, las empresas tienden a emitir acciones en momentos que los inversores se muestran altamente entusiasmados y participando de los beneficios que esa acción está entregando en el mercado. Y la cuarta y última, la emisión de las acciones es influenciada sobre la infravaloración o sobrevaloración del precio de las acciones. Es decir, cuando estimamos que el precio está sobrevalorado, es el mejor escenario para emitir capital y por lo tanto recaudar aún más fondos para las necesidades de crecimiento de la empresa. Haciendo una revisión literaria, dentro de América Latina son muy pocos los estudios, fundamentalmente aquí destaco uno, digamos, y dentro de las economías emergentes es bastante amplio, y por lo tanto me centro en esta revisión literaria fundamentalmente en mercados emergentes,
o de economías menos desarrolladas como son las nuestras, las latinoamericanas. Por ejemplo, el trabajo de ALTI del año 2006 encuentran evidencia del market timing, pero exclusivamente en el corto plazo, digamos, y que estos efectos del market timing después en el segundo o tercer año empiezan a desaparecer. Este estudio de ALTI está hecho fundamentalmente en el mercado norteamericano. Otro estudio sobre 14 empresas en Indonesia que utilizó una metodología de mínimos cuadrados ordinarios, entregan resultados que entregan una evidencia que permite aceptar la hipótesis del market timing. Digamos. Es decir, las empresas tienden a emitir más capital, más acciones cuando el precio está alto, y en el escenario contrario, su decisión es emitir más deuda. En otro estudio, en empresas taiwanesas, en el periodo 90-2005, se encuentra también evidencia que soporta el market timing, ¿no? En el mercado egipcio, también en importante estudio con 154 empresas, digamos, un número importante para una economía en desarrollo, 154 empresas, del periodo 2006 al 2004, se encontró una evidencia inversa y significante entre el índice del valor libro, Market to Book, que es un índice que también vamos a utilizar en este estudio más adelante, lo cual da indicios, digamos, de que sus acciones prefieren realizar nuevas acciones cuando hay altos precios, digamos, que las empresas tienden a emitir acciones cuando el precio está alto. En América Latina, un estudio sobre 432 empresas en el periodo 2006 al 2014, perdón, encontró también evidencia favorable al market timing. Estas empresas eran de Argentina, Brasil y Perú. En cambio, para los resultados apropiados en Chile y Argentina, los mismos resultados para Chile y Argentina no fueron favorables. Es decir, este estudio nos dice que el market timing solamente estaba presente en 3 países y en 2 de ellos no. Y otros estudios utilizando la metodología de Baker and Bower no encontraron evidencia en el market timing en el mercado ruso y en el mercado egipcio. Digamos, Fíjense que hace pocos instantes le mostré otro estudio que en el mercado egipcio sí había evidencia y este no, digamos, que es un estudio más reciente. Eso es muy común, digamos, es muy común en estudios de estructura capital, que hay estudios que son concluyentes en favor de alguna teoría de estructura capital y otros no. ¿Verdad? Eso influye mucho también la metodología, los datos, el corte transversal de las fechas, etc. Bueno, ahora les voy a empezar a contar sobre este estudio, sus datos, sus variables y los modelos. La selección, la muestra, es de 4 países, Brasil, Chile, México y Perú. Se seleccionaron un total de 166 empresas y se obtuvieron las variables y los datos fundamentalmente de su estado financiero y de los mercados bursátiles donde cotizan las empresas durante el periodo 2010 a 2018. Y en total se ocupan 11 variables, 2 variables dependientes y 9 variables independientes, que las vamos a revisar más adelante. La distribución por país es la que está en el cuadro de la parte inferior, donde tenemos el caso de Brasil, 35 empresas con un total de 315 observaciones. Chile, 46 empresas con un total de 368 observaciones. México, 57 empresas, un total de 513 observaciones. Perú, 28 empresas, con un total de 224 observaciones. En total, 166 empresas y 1.420 observaciones anuales.
¿Mm? Obviamente la muestra de empresas es mucho más amplia, pero se usaron algunos criterios para seleccionar la empresa. Se descartaron todas las empresas del sector financiero, como bancos, compañías de seguros, etcétera, porque ellos tienen una estructura de capital totalmente distinta a otro tipo de empresa industrial, comercial, etcétera. También se seleccionaron empresas, digamos, con una presencia bursátil sobre un 50%, a objeto de que el ratio market to book o precio-valor libro estuviese presente en la mayoría de los años que estamos estudiando. ¿Mm? Las variables utilizadas, digamos, son el resumen de las variables utilizadas, son el ratio de deuda financiera total sobre el valor de mercado, que le vamos a llamar M/LEV de leverage, el ratio de deuda financiera sobre el total de activos, es decir, el ratio de endeudamiento según la contabilidad, el leverage to book o B/LEV, ¿no? La relación precio-valor libro, es decir, el precio de la acción en el mercado bursátil, dividido por el valor contable de cada acción, que le vamos a dar MTP. El tamaño de la empresa, y aquí vamos a utilizar dos ratios como proxy de tamaño de la empresa, ambos los vamos a medir como el logaritmo natural sobre el total de activos y el logaritmo natural sobre las ventas o los ingresos. Otra variable va a ser la tangibilidad de los activos. Y la tangibilidad de los activos la vamos a tomar como los activos los activos tangibles de la compañía, de la empresa, dividido por el total de activos. Es decir, qué porcentaje de activos tangibles posee la organización o la empresa. Una variable de utilidad, vamos a utilizar el margen neto, es decir, la utilidad de última línea dividido por los ingresos totales o las ventas. Y un último grupo de variables van a ser el ratio que nos propone Baker and Google. ¿Ah? El ratio que nos propone Baker and Google es el primero que está a la izquierda superior, que es este de acá. ¿No? Este es el ratio que nos propone, digamos, en donde considera las variables E como la variación del patrimonio neto, D la variación de la deuda neta, ¿no? Eso lo divide por la sumatoria que va acumulativo desde el año de inicio del estudio en adelante y lo multiplica por un factor de el valor de mercado de las acciones partido por el valor libro de las acciones, ¿no? Y por lo tanto este es un ratio que el primer año va a tener exactamente el mismo valor que el ratio precio-valor libro o market to book. Y de ahí al segundo año en adelante empieza a cambiar, digamos, ¿ah? Uno influenciado por el ratio market to book y lo otro influenciado por la primera parte de la ecuación. ¿Mm? En estudios posteriores, digamos, este ratio de Baker se modifica y se ajusta solamente a lo que es el patrimonio. Es por eso que acá solamente tenemos el que representa el patrimonio neto y también por el market to book, digamos, el mismo concepto. ¿Mm? Unos cambios que yo le hago a estos dos indicadores es que el valor del patrimonio lo cambio por C y a C lo identifico como el cambio neto en la cuenta capital. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en nuestros balances la cuenta patrimonio tiene capital, utilidades acumuladas y utilidad del ejercicio, entre otras cuentas. Y al ajustar este ratio, el ratio de Baker,
solamente por capital, lo que pretendo o lo que se pretende en este estudio es captar los efectos exclusivamente de las modificaciones en el capital, es decir, si hay más emisión de acciones o no las hay. Ese es el objetivo fundamental. Perfecto. La metodología que utilizamos en este trabajo, digamos, es analizar estos 4 modelos que están ustedes observando por medio de una regresión de datos de panel, ¿ya? Con efectos fijos y efectos variables, ¿eh? Y la idea es determinar, digamos, si algunos de estos factores, fundamentalmente el market to book o los ratios de Baker, o basados en la metodología de Baker que acabamos de revisar, tienen una significancia estadística y por lo tanto podríamos encontrar alguna evidencia de que existen, de la existencia del market theory en empresas latinoamericanas. Si se fijan, los cuatro modelos tienen exactamente la misma estructura, solamente va cambiando el ratio de Baker, digamos, ¿ah? En donde en el caso del modelo 1 y en el caso del modelo 3 utilizamos el patrimonio como variable importante para su construcción, y en el modelo 2 y 4 utilizamos la cuenta de capital para la construcción de su modelo. Veamos los resultados. Veamos los resultados. Primero vamos a partir con resultados estadísticos. Primero contarles, digamos, que obviamente uno espera que el leverage en valores de mercado versus valores libro, esperamos que el primero sea menor, porque se supone que el valor de mercado de la empresa es mucho más amplio, mucho más grande que el valor libro. Y así se da en todas las economías, digamos, ¿ah? El todo, que está al fondo a la izquierda, señala solamente al conjunto de las 166 empresas de Latinoamérica. Vemos que en su conjunto las empresas latinoamericanas, perdón, tienen una estructura de capital de promedio de un 40% a valor libre y a valor de mercado, es de un 31,43%. O sea, podemos estimar que aproximadamente las empresas latinoamericanas tienen una estructura de capital sobre el 30% en valores de mercado y levemente sobre el 30% a valor libre, ¿no? Lo cual también es un indicio, digamos, de que las empresas latinoamericanas ocupan parte importante del financiamiento deudas con terceros. Acá les presento las estadísticas de las otras variables, de todas en su conjunto. Podemos observar, digamos, que el logaritmo natural del tamaño en base a los activos totales o las ventas son valores muy similares de 14,67 y 14,14, ¿no? Con desviaciones estándar bastante similares. La tangibilidad de los activos también es otro dato importante. Vemos que es de un 36%. Vemos que la empresa latinoamericana, gran parte de sus activos, más de un tercio de sus activos, total de sus activos, son activos tangibles, es decir, propiedades, plantas, equipos. Vemos que el margen neto de última línea promedio es de un 6%, lo cual también es una señal
de la estrechez del margen, digamos. Este es un promedio de los últimos 9 años, y por lo tanto, evidenciamos, digamos, que hay un margen pequeño, digamos, de última línea, digamos. El ratio precio a los libros o market to book es de 2,39, lo cual nos dice, digamos, que el mercado en promedio valoriza una acción 2,39 veces su valor contable, lo cual es un indicador interesante de analizar. Obviamente podemos encontrar otros casos de empresas que es mucho más alto y otros bastante más pequeños, más cercanos al valor contable, ¿no? Pero decir que el mercado valora casi 2,5 veces, 2,4 en este caso, 39, el valor libro nos dice también la distancia que hay entre la interpretación de los datos contables y los datos y los valores de mercado. Y finalmente, acá están las variables de los indicadores basados en Baker y Google, que va de un promedio 5,89 al primero, 14,88, 2,31 y 2,70. Lo importante de estos valores es ver que existe una desviación estándar bastante amplia, digamos, bastante grande, digamos, en relación al valor nominal del parámetro de su media, digamos, lo cual dice que hay distintos escenarios en las distintas empresas. En la matriz de correlaciones, entre todas las variables, claro, lo primero que nos puede llamar la atención es el alto grado de correlación entre el tamaño de la empresa en base a sus ingresos o ventas y sobre los activos totales. Las otras correlaciones son todas más bajas, ¿no? Algunas muy cercanas a cero, algunas negativas, pero siguen siendo cercanos a cero, lo cual también no es una señal, digamos, de que los modelos van a presentar resultados, ¿no?, favorables. Ahora vamos a comenzar a ver los resultados por país. Vamos a ver los resultados en orden alfabético. Partimos por Brasil, Chile, México y Perú. Vamos a ver los resultados en una primera instancia con la variable independiente del market to book, segunda instancia con primera variable dependiente va a ser el market leverage y la segunda el books leverage, ¿eh?, el valor libre, ¿eh? Vamos a encontrar, digamos, que los resultados en algunos casos se parecen, en otros casos son muy distintos, ¿eh? Y vamos a ir interpretando algunos de estos resultados, ¿eh? Ok. En el caso de Brasil, market leverage, vemos que de acuerdo al ratio de Hussman, nos sugiere centrarnos primero que nada en la metodología de efectos fijos. La metodología de efectos fijos es lo que está a nuestra mano izquierda, que son estos primeros 4 modelos. Los siguientes 4 modelos son los efectos variables o aleatorios, lo que también se conoce como random. Pero acá vemos que para el caso de Brasil, las variables significativas, en primero, es el tamaño. Sí, bien digo, el tamaño, el margen neto y el market to book. Fíjense que la significancia está expresada acá. Cuando tenemos 3 asteriscos es 1 por 1000, cuando tenemos 2 asteriscos es 1 por 100,
y cuando tenemos un solo asterisco, 5%. ¿No? Por lo tanto, vemos que tanto el tamaño en base a las ventas, el margen neto y el market to book tiene algún grado de relación entre la estructura capital. En cambio, los indicadores de Baker, o basados en Baker, son estos cuatro, ninguno de ellos es significativo. Por lo tanto, los indicadores de Baker, en el caso de Brasil, no estarían aportando información. ¿No? No estarían aportando información. Siguiendo con Brasil y utilizando como variable dependiente el ratio a valor líquido, vemos que la situación cambia. Ya podemos observar que el ratio de tamaño en base a las ventas es no significativo y la significancia decae porque, se fijan, los asteriscos son 1 o 2, digamos. En el caso anterior teníamos varios factores con 3, digamos. Aquí, de acuerdo a la prueba de Hausman, la recomendación es centrarse en una metodología con dato panel con efectos variables o aleatorios. Y que vemos, digamos, que tenemos el margen neto como variable significativa y negativa, y algo la tangibilidad de activos, pero no en todos los modelos, digamos, lo cual hace perder. También vemos que los distintos ratios basados en Baker salen no significativos. ¿Cómo puedo interpretar este margen neto significativo y negativo, digamos, lo podemos interpretar como una evidencia de una teoría más hacia el equilibrio estático que el market timing, o el Pecky Orden, que es la teoría del orden jerárquico. Siguiendo con el caso de Chile, vemos aún un mayor número de variables significativas. Siguiendo la misma recomendación por Hausman, vemos que en este caso nos conviene fijarnos en los modelos evaluados con efectos fijos. Vemos el tamaño en activos como una variable significativa, la tangibilidad también como una variable significativa, la variable activo total, tangibilidad y market to book. De los ratios basados en Baker, ninguno es significativo. Detengámonos un segundo más acá y vemos que este ratio, el market to book, es significativo al 5%, el cual es lo mínimo que generalmente aceptamos, pero es una significancia inversa, digamos. ¿Cómo interpretamos esto, digamos? Es decir, que hay una relación inversa, digamos, entre más alto el market to book, cae el leverage de deuda. Por lo tanto, estaría en línea de lo que uno espera de acuerdo a la teoría financiera y del market timing, digamos. Si el precio está muy alto, es decir, el market to book está muy alto, las empresas prefieren emitir capital
y por lo tanto este ratio disminuye de valor. El caso México, pueden ver, digamos, a simple vista, digamos, que la significancia de las variables está prácticamente ausente en todas. Es como si este modelo nos estuviese diciendo, mira, la estructura capital depende de otros factores distintos a los que están estudiados acá. Solo el ratio de Baker, el ratio de Baker nos propuso en el año 2002, muestra algún grado de significancia. Y por lo tanto, ahí hay un pequeño indicio de que probablemente las empresas mexicanas sigan esta estructura de capital o esta propuesta de Baker. ¿Mm? Eso, análisis hecho con el market to book. ¿Mm? El leverage en valor libro, vemos que en el caso de México cambia, y cambia bastante, digamos, al escenario anterior. Ya visualmente podemos ver una gran cantidad de variables significativas. ¿Ah? Y vemos que la variable anterior, digamos, que era el ratio de Baker, ahora ya no es no significativo, pero sí el ratio de Baker, pero calculado solamente utilizando la cuenta de capital y no la cuenta de patrimonio. Aquí Hausman nos recomienda centrarnos en los modelos de efectos fijos, digamos. Por lo tanto, variables positivas o explicativas del nivel de endeudamiento sería el tamaño sobre activos totales y el market to book. Fíjense acá, a diferencia de los anteriores, aquí el market to book es positivo. Y por lo tanto estaría en línea distinta con este ratio. Interesante resultado. Pasemos finalmente a Perú, que es el último grupo, y después de Perú vemos el conjunto completo de las 166 empresas latinoamericanas. En el caso de Perú, cuando tomamos como variable dependiente el market leverage, Hausman, de acuerdo al resultado Hausman, nos conviene nos recomienda centrarnos en los modelos de efectos variables o aleatorios. Y vemos que la gran cantidad de las variables son no significativas, con excepción del margen neto. Fíjense que el margen neto tiene una significancia al 5% y una relación inversa, porque es negativo. Y nos dice, digamos, que va en sentido contrario, digamos. Esto puede también interpretarse como que van a existir menos conflictos de interés entre accionistas y directivos, y por lo tanto podríamos estar en evidencia de un equilibrio estático, digamos, de la teoría que está basada en Modigliani y Miller. Cuando evaluamos las empresas peruanas con la variable dependiente del leverage a valor libro, el book leverage, el escenario cambia con el anterior y vemos gran significancia de los factores. Vemos gran significancia de los factores. De acuerdo a Hausman, acá lo que nos corresponde es centrarnos en el análisis
los efectos de los modelos basados en la metodología de efectos fijos. Vemos que el tamaño del activo es ampliamente significativo. El tamaño en venta, si bien es significativo, pero con menor medida, incluso en un modelo no lo es. Acá no lo es. La tangibilidad también es ampliamente significativa. El margen neto, el market to book y ninguno de los ratios construidos en base a la propuesta de Baker lo es. ¿No? El que tengamos esta mixtura también es un indicio, digamos, de que no hay solamente una teoría detrás de este grupo de empresas, sino que hay varias teorías, las cuales las vamos a revisar en unos instantes en las conclusiones. Y para ir finalizando, revisemos los resultados del conjunto de estas 166 empresas que le llamamos Latinoamérica. ¿Qué vemos cuando la variable dependiente es el leverage a valor de mercado? Vemos que la tangibilidad es significativa. Vemos que el market to book es significativo. Y ninguna de las variables construidas con la propuesta de Baker es significativa. Cuando hacemos el análisis con el leverage a valor libro, vemos que solamente esta propuesta basada en Baker es significativa, pero la significancia es solamente del 5%. Vemos una fuerte significancia en la tangibilidad de los activos y obviamente en los tamaños de los activos. Esta amplia significancia es un indicio de que la teoría del equilibrio estático está presente en las empresas latinoamericanas. ¿No? Finalmente, para concluir, las principales